Egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Paloma Porras fue curadora en jefe del Museo Universitario del Chopo, donde organizó más de 100 exposiciones de arte contemporáneo. En el año 2000, inició la transformación de la Pinacoteca Virreinal al Laboratorio Arte Alameda, espacio que dirigió hasta su nuevo cargo como coordinadora del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso en 2004, donde permaneció casi 10 años. Recientemente, fungió como directora del Museo Caluz de Arte Mexicano en la Ciudad de México. Paloma Porras. Hola, estamos aquí con Paloma Porras, una gran amiga, una gran artista, una gran promotora cultural. Es una de las grandes voces de México en el área de arte, de museos, de preservación de cultura y miles de temas. Paloma, un privilegio poder tenerte en esta iniciativa que estamos lanzando de la mano contigo y con muchas otras personas que se están sumando a ver a la cultura de nuestro país como un eje vital de nuestra identidad, de nuestra sociedad, de nuestro pasado, de nuestra historia. Muchas gracias, Bárbara. Gracias por la invitación y por permitirme platicar contigo y con tu audiencia. Me siento de verdad muy contenta de compartir con mis amigos todas mis experiencias y con el tiempo ya reflexiones de lo que fue mi experiencia y en mi memoria, todo lo que tengo en mi memoria de estas experiencias. Muchísimas gracias por invitarme a esto. Para iniciar esta charla, platícanos cómo es que tú inicias en este gran mundo de espacios culturales, de museos. Bueno, mira, definitivamente siempre he valorado el patrimonio artístico de nuestro país, que es una maravilla. Desde pequeña me llevaban a conocer México y su riqueza, mis papás, y siempre era un privilegio descubrir cosas nuevas en cada momento. Entonces, recuerdo incluso que muchas veces jugábamos a señalar cuáles eran las obras que más nos gustaban y teníamos que pensar cuáles eran las más extraordinarias que habíamos visto en alguna de nuestras visitas. Me parece que hoy en día, como dices tú, es un buen momento para retomar este ejercicio y para revisar la grandeza y la originalidad del arte en México. Estoy convencida que su vigor y su esplendor fue el motor que me llevó a trabajar siempre en museos y que es tal la potencia, somos una potencia cultural, es tal la maravilla que va a ser resistente a cualquier circunstancia y cualquier momento. En la plática que tuvimos previa a esta charla, me dijiste mucho de que nuestro legado cultural viene desde la época de Vasconcelos. Ha habido, y me encantó que me mencionaste muchas de las figuras que han enaltecido a México en el exterior en este tema. ¿Cuál es tu opinión, Paloma? Pues mira, yo creo que sí ha habido muchos promotores culturales a lo largo del siglo XX. Siempre ha sido una prioridad en nuestro país dar a conocer, promover nuestro patrimonio cultural. Y bueno, sí, desde Justo Sierra, Vasconcelos, una serie de personajes incluyeron la difusión de nuestro patrimonio en su política cultural. Sabemos que México es uno de los países que tiene más museos, por ejemplo. Eso se dice siempre, ¿no? Son más de 400 museos. Esto se ha ido haciendo poco a poco, se ha ido creando, se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Y bueno, yo creo que de alguna forma sí nos ha formado a todos, ¿no? Todos estos museos, todas estas visitas incluso desde la escuela, nos ha dado esta visión de México y el orgullo de nuestro patrimonio. Oye, Paloma, y una pregunta porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo a los 23 años tomas una institución tan grande como es el Museo Universitario del Chopo? Eras una bebé. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Ay, no, para nada.
Estaba en Una el área bebé, de bueno. curaduría. Pues mira, cuando terminé la escuela, investigué sustancialmente las colecciones del entonces Museo Natural en lo que hoy en día está el Museo Universitario de Ojo. Así fue como me ofrecieron mi primer trabajo como curadora jefe del museo. Este museo, no sé si tú lo recuerdas, es un edificio maravilloso, Art Nouveau, fantástico, que recuerda un palacio de cristal, con una imponente estructura de vidrio y vigas de acero, que incluso se fabricó en Alemania. Mucha gente piensa que es de Gustavo Eiffel, pero en realidad es un edificio alemán. Y llega a México en 1903 y después, desde 1913 a 1964, es un lugar fantástico que está en la memoria de todos los mexicanos, que albergó el Museo Nacional de Historia Natural y sí permanece en memoria de los mexicanos porque todos los que fueron a visitar ese museo de una cierta generación recuerdan la originalidad de sus colecciones. Podías encontrarte, sí, especímenes de la naturaleza y demás, pero también de repente cosas raras como pulgas vestidas, accidentes de la naturaleza, etcétera. Todo esto en frascos y en vitrinas que, bueno, marcaron mucho la memoria de todos sus visitantes. Bueno, pues a mí me dieron este primer espacio para que trabajara con él y fue verdaderamente un privilegio y fue como mi juguete. Hice exposiciones increíbles en este espacio que me entusiasmó y me embrujó por su belleza y por su vigor. Sobre el público es muy importante, el público de los museos, el público del Museo Universitario del Chopo es muy especial porque de alguna forma siempre, cuando yo llegué en 89, el Chopo era el bastión de la cultura alternativa. Habían exposiciones del Círculo Cultural Gay y se hacía una serie de actividades en torno a la diversidad sexual. La música underground, el performance, etc. Entonces, increíble es que en ese momento coincidí también con los artistas que dominarían después, posteriormente, la escena de los 90. Cuando yo llegué eran unos jovencitos que nadie los conocía. Tuve la oportunidad entonces de realizar ahí exposiciones con artistas emergentes, ahora ya totalmente consagrados. Si ahora preguntas esos artistas que llegaron tímidamente a ver si les podía dar una exposición y menciono los nombres, ya todo el mundo los reconoce. Es Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Francis Salis, Eduardo Avaroa, Sofía Taboas, y bueno, y todo ese grupo de artistas. Los artistas del momento eran los jovencitos que estaban experimentando con instalaciones, con el arte conceptual, y bueno, uno de los espacios que les dio la oportunidad de hacer exposiciones y que lo recibió con los brazos abiertos fue el Museo Universitario del Chopo, donde yo era la curadora. Ese es el camino, Paloma. Qué importante en un puesto tener esa sensibilidad y esas ganas de hacer crecer a la gente. Fíjate que en ese entonces nadie les daba oportunidad en los museos de que hicieran exposiciones, y yo creo que dentro de los espacios consagrados, digamos, el Museo del Chopo fue de los pocos que sí les dio la oportunidad. Es que hacían locuras y media, atravesaban el edificio con intervenciones en la estructura del edificio, a veces desmontaban el piso y lo volvían a montar de forma diferente. Entonces sí era como muy aventurado, pero el resultado siempre era una alquimia absoluta del espacio. Hice, por ejemplo, una exposición maravillosa que se llamó Algunos especímenes, que retomaba las colecciones del Museo de Historia Natural, que eran, como te decía, estas colecciones extrañas, accidentes de la naturaleza y demás. Y estos artistas las tradujeron con obras de arte en su lenguaje conceptual. Entonces se prestaba mucho la historia de estas colecciones con la búsqueda de un lenguaje de estos artistas. Y bueno, entonces una de las cosas increíbles que hicimos es que recreamos el dinosaurio Carnegie que estaba en el Museo Universitario, del que estaba en el Museo de Historia Natural,
y como una escultura gigante que intervenía el edificio. Esta escultura estuvo diseñada por Juan Manuel Romero, Yolanda Paulsen, Yolanda Gutiérrez, y todos ellos se volvieron amiguísimos míos, claro. Y después también hicimos una ballena de latón gigantesca que recordaba la ballena que había en el Museo de Historia Natural. La hizo Damián Ortega y bueno, fueron aventuras que nadie podía creer. De pronto estaban todos haciendo estas piezas gigantescas y verlas colgadas interviniendo un edificio tan histórico, tan importante, fue memorable para todos. Cuando te adentres en el mundo de la gente que está en el arte, en la danza, en la música, es una sensibilidad diferente. Coincido contigo, para mí una de las cosas que más me ha impactado es, número uno, conocerlos, entenderlos y apoyarlos. Creo que ese es la labor de las personas que tienes la responsabilidad o de un museo o de una institución académica, es entender cómo los integras y cómo los ayudas a crecer, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, es tal su vitalidad, su agradecimiento y su necesidad de hacer cosas que hacen obras espectaculares, irrepetibles, o sea, que realmente deben de ser parte de los libros de historia del arte, porque la vitalidad y el vigor que contienen no es fácil de que se vuelva a repetir. Entonces, bueno, pues claro, trabajar con jóvenes es siempre una garantía. Y del Museo del Chopo, ¿qué viene? ¿Qué siguió en tu vida? Fundé lo que hoy en día se conoce como el Laboratorio Arte Alameda. Entré al Laboratorio Arte Alameda en el año 2000 y estuve ahí hasta el 2004. Y es un espacio en donde había sido la Pinacoteca Virreinal, había una colección de arte virreinal, de arte colonial, durante muchos años, espléndido, precioso lugar, y las colecciones se integraron a la colección del MUNAL y el edificio se quedó vacío. Entonces había que encontrarle una nueva identidad a este maravilloso espacio. Entonces, cuando me llamó un querido amigo, ahorita digo querido amigo porque me dio esta oportunidad maravillosa para que para que dirigiera este espacio, pensé, bueno, pues, ¿qué podemos poner en este edificio con estas características? Porque era prácticamente una catedral. Tenía unas dimensiones y unas alturas, los muros, los techos, todo era así como gigantesco, era trabajar con una catedral. O sea, ya había trabajado con un palacio de cristal y ahora me daban una especie de catedral para darle un nuevo perfil, que ya no fuera el perfil de una pinacoteca virreinal. Estuve pensando qué se podía hacer ahí y así fue como decidimos que lo más adecuado sería un espacio de medios electrónicos, que es un soporte que definitivamente ofrece más flexibilidad, porque los medios electrónicos es una proyección de video o arte sonoro, piezas interactivas y demás, y entonces no tienen la complicación de mover obras gigantescas, que sí podrían ser parte de una iglesia, sino que puedes trabajar ya con proyecciones de obras otra vez de artistas jóvenes y de una nueva comunidad, que es la comunidad de los artistas que trabajan en medios electrónicos. Y poco a poco fue teniendo una aceptación increíble en la ciudad por todos estos artistas que estaban buscando un lugar a donde poner sus obras y a donde trabajar con la arquitectura de México. Tenemos una cantidad de edificios que invita a tantos jóvenes a trabajar con su arquitectura y la verdad que México ha sido muy generoso en dejarlos en muchos casos hacer alquimias y sueños con estos espacios, hacerlos suyos, dándoles esta visión más joven. Y bueno, entonces el Laboratorio de Alameda fue genial porque sí realmente también hice unas exposiciones fascinantes, por ejemplo, de la libanesa Mona Hatoum. También para los extranjeros es un jardín, México, con todos sus edificios
patrimoniales maravillosos, que además los cuidamos siempre muchísimo y siempre tenemos que pedir los permisos necesarios a Lina y a Bellas Artes y a todas las gentes que puntualmente y con mucho cuidado los cuidan, ¿no? Y hacen lo posible para preservarlos en el esplendor que contienen. Otra exposición bueno, es que hice tantas ahí en el Laboratorio Arte Alameda, que bueno, poco a poco fue como ya nos fuimos concentrando más en hacer solamente exposiciones de arte en medios electrónicos y hicimos emblemáticas exposiciones de artistas como Rafael Lozano Hemer, que quien esté en ese tema sabe quién es, y Antoni Muntadas, que también es un artista catalán muy, muy conocido. Eso, por supuesto, bueno, pues también, igual que en el Museo del Chopo, que se fue haciendo una comunidad de artistas jóvenes y de las gentes que desde siempre tenían un intercambio de discos y de música alternativa y de conciertos de rock de jóvenes. Eso fue en el Museo Universitario del Chopo. Aquí en el Laboratorio Arte Alameda, de pronto se dio cita o se logró convocar a todos estos artistas jóvenes también, que trabajaban con medios, o que siguen trabajando con medios electrónicos. Los medios electrónicos, en caso de que no recordemos, yo tuve que así como definir, a ver qué tipo de cosas vamos a poner aquí. Los medios electrónicos serían arte, videoinstalaciones, arte en video, videos interactivos, animaciones, realidad virtual, realidad aumentada, arte sonoro, todo eso es lo que fue otro campo de experimentación. El Extemplo de San Diego en el Laboratorio Arte Alameda. Oye, Paloma, y eso para poner al museo a nivel mundial, ¿verdad? Para que pudieran sí, claro, gente del extranjero que dijera, wow, este castillo, este palacio, esta catedral, esta iglesia con tecnología, pues eso es primer mundo, más, ni en el primer mundo, Paloma. No, en el primer mundo no lo logran. No lo logran. Además, no tienen este patrimonio. No, estoy súper de acuerdo. Sí, que está dispuesto que está abierto a que se pongan exposiciones en él. ¿Qué? Sí, en otros lugares las iglesias son para ir a rezar, punto. Aquí tenemos iglesias que, bueno, por cuestiones de nuestra historia quedaron vacías y demás, y entonces sí se les ha dado una vitalidad cultural y contemporánea fantástica. Y bueno, eso es parte de lo que me tocó también promover y vivir. ¿Y de la mano de quién trabajaste en ese entonces para poder lograr esa claro, pacto y ese cambio? Porque son cambios que requieren de mucho esfuerzo. Claro, sí. ¿De quién recuerdas haber estado de la mano? Bueno, siempre, sí, tienes toda la razón. Los museos es un engranaje de personas y entre todos lo hacemos, ¿no? Sí, es tan importante los equipos en los museos, es fundamental. Cada persona es un eslabón de ese engranaje que hace posible estas sorpresas, estas revelaciones que se logran con las exposiciones. Entonces, el curador es muy importante, es definitivamente en todos lados. He tenido un curador maravilloso que ha sido así como mi compañero de vida, con el cual prácticamente nos hablamos mañana, tarde y noche para seguir con las ideas y pensando en la forma como se pueden desarrollar. O sea, yo me acuerdo que cada vez que hacíamos estas instalaciones enormes, teníamos que decirnos, ¿crees en los milagros? Y todos decían, ¡sí! Y entonces ya nos lanzábamos a hacer lo que fuera y salía, porque sí, parecía que era imposible lograrlo, pero siempre salía, afortunadamente. Entonces, en el Museo del Chopo fue un curador encantador que me acompañó siempre, que es Carlos Aranda. En el Laboratorio Arte Alameda fue un teórico y curador también muy, muy abocado a los medios electrónicos, Priamo Lozada, que desafortunadamente falleció, pero que bueno, sí, definitivamente juntos logramos grandes cosas.
Y después, ya en San Ildefonso, pues trabajé con un equipo más grande de curadores, pero uno de los que siempre estaba a mi lado es Erika Mara, que es curador de Senegal, que llegó a México con Echeverría, a hacer con el presidente Echeverría, para hacer exposiciones en un programa, creo que especial, que tenían entre Senegal y México, y ya se quedó aquí porque se fascinó con el país y empezó a trabajar en muchísimas exposiciones, e incluso trabajó mucho en el INAH, en la conservación de todo este patrimonio. Él me ayudó y me acompañó mucho en el antiguo colegio de San Ildefonso, que fue, bueno, un capítulo fantástico en mi vida, San Ildefonso, y fueron casi 10 años. En todos lados me quedo una eternidad, porque me quedo hechizada con los lugares y con la gente. Es que es un hechizo, de verdad, trabajar con todo esto. Oye, Paloma, ¿y qué tipo de cosas sucedían o suceden ahorita en el antiguo colegio San Ildefonso? Mira, es muy importante esto porque también en San Ildefonso llegué ahí poco tiempo después de la gran exposición, que incluso también tuvo mucho que ver Monterrey en ella, que fue los 30 años de 30 siglos de esplendor. San Ildefonso se adaptó para recibir esa exposición que había estado en Nueva York y que, bueno, fue un ejemplo de cómo nuestro gobierno hacía uso de la cultura para su diplomacia en torno a otros temas. Entonces, para la diplomacia que requiere ganar en otros temas. Por ejemplo, fue justo contemporáneo a la firma del Tratado de Libre Comercio y era importante para el gobierno presentar la riqueza de México y la importancia de nuestra historia. Y entonces, bueno, pues se mandó esta exposición al Metropolitan, que dejó a Estados Unidos y Canadá así vueltos locos, porque de repente se encontraban con estos monolitos impresionantes del arte prehispánico, los altares gloriosos del arte colonial y toda la historia moderna de México. Y al poco tiempo se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, pero sí como que acompañó todo este evento político. Yo creo que el presidente de entonces tuvo la sensibilidad y el entendimiento que era importante mostrar a México en su potencialidad y en su majestuosidad cultural, ¿no? Para darle el respeto y el peso necesario. Y lo tenemos, definitivamente. Lo tenemos, Paloma, sí, cómo no. La gastronomía, la arqueología, demasiados monumentos históricos. Somos un gran país que tiene esa potencialidad de que en el extranjero nos vean como una civilización muy antigua, muy milenaria. Claro. No hay a quien no le guste nuestra comida, nuestras tradiciones, todo lo que nos ha construido como individuos y como nación. En el extranjero se valora muchísimo. Muchísimo, y lo han sabido, y la verdad es que nuestro gobierno lo ha sabido aprovechar, porque siempre, para cualquier evento importante, siempre ha mandado exposiciones muy, muy buenas y de mucho peso. Y hemos llegado a grandes espacios en el mundo entero, no solamente el Metropolitan Museum con la exposición de 30 siglos de esplendor, sino después con las exposiciones que se han hecho posteriormente. Hemos llegado a museos importantísimos en Francia, en Italia, en todos los países nos han dado lugares privilegiados. Entonces, sí, creo que siempre ha ido siempre ha sido una cuestión de Estado prácticamente en nuestra cultura. Yo creo que después de esta exposición inaugural de 30 siglos de esplendor, San Ildefonso lo dedicaron en un principio más a hacer grandes exposiciones enormes, muy importantes, sobre todo tipo de temas, desde arqueológicas, coloniales, modernas y contemporáneas cuando yo llegué.
porque yo cargué siempre con mi maleta de las expresiones contemporáneas, pero bueno, San Ildefonso ya tenía una historia de grandes exposiciones similares a las de cualquier museo del extranjero. Pero sí, mi sello en San Ildefonso, que en mi dirección, que fue del 2004 al 2016 más o menos, fue siempre hacer un puente con lo contemporáneo. Siempre había una combinación de exposiciones tradicionales, de exposiciones históricas. Un caso fue la exposición de Cicatrices de la Fe, las misiones jesuitas y franciscanas de la Nueva España, que la combiné con otra exposición del fotógrafo norteamericano David LaChapelle, que es muy, muy controversial, pero espléndido fotógrafo, que por primera vez entraba a un museo tan importante y llevaba una serie de fotografías que plasmaban imágenes muy fuertes de la juventud urbana contemporánea. Entonces, las gentes que iban a ver la exposición de las misiones jesuitas del norte, de repente se encontraba con estas controversiales fotografías y nunca jamás se hubiera imaginado ir a un museo para ver ese tipo de cosas. Entonces, como que los públicos podían ver cosas que de otra forma nunca les hubiera llamado la atención, nunca hubieran ido a visitarlas. Y de hecho, una vez, una historia chistosa es que un catequista jesuita que llevó a todos sus alumnos a ver la exposición de misiones jesuitas, de repente lo encontramos que estaba dando una clase de catecismo en la exposición de David LaChapelle, precisamente porque le gustó tanto. Entonces, esas cosas... Sí, esas cosas fueron las que me enriquecieron y me nutrieron en San Ildefonso. Lograr abrir la sensibilidad y la perspectiva del público con estas combinaciones. Paloma, una pregunta. ¿Por qué crees que es importante un museo en una ciudad? Uy, es importantísimo. Bueno, mira, para empezar, porque en efecto atrae a todo tipo de público y es un lugar de convivencia, un lugar de encuentro. El museo ha dejado de ser solamente como un templo a donde vas a ver la parte estética de las obras o a donde vas a tener una experiencia solamente estética, histórica, educativa, cultural. También ya los museos están tratando de ser más lugares de encuentro y de convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier ciudad, esta oportunidad es fundamental, que la gente tenga memorias compartidas de la exposición. Ya viste esta exposición que hay ahora en la ciudad, vamos todos, si la vi, estuvo muy divertida, ¿qué viste? ¿Qué referencias visuales te dejó? ¿Recuerdas aquella obra que vino a Monterrey o a donde sea en tal momento? No sé, como pues, sí fomenta recuerdos compartidos en una ciudad y estos recuerdos compartidos después hacen comunidad y hacen que la gente se una cada vez más. Fíjate, Paloma, que yo veo a los jóvenes en búsqueda de experiencias, más que de cosas materiales, en búsqueda de conciertos, de espacios en donde se conecten unos a otros. Claro. Y el museo, sin duda, es un lugar muy, muy apto para provocar este tipo de experiencias nuevas que los jóvenes y nosotros, en particular, nosotros debemos de provocar y fomentar mucho, porque la vida te hace en base a esas experiencias. Es bien padre, tú lo sabes, yo lo sé, en nuestras conversaciones poder decir, oye, fui a ver tal película, o fui a ver tal exposición, tal concierto. O sea, te vas convirtiendo en una persona más interesante conforme más experiencias tengas. Y sin duda, las expresiones artísticas a través de los museos, pues nos van haciendo gentes mucho más universales,
con posibilidad de ver muchos diferentes estilos de pensar. Por ejemplo, la fotografía de David Chappelle, pues no todo el mundo la responde igual y genera controversia, pero entonces Exacto. la gente engage en la conversación y eso es lo Yo creo que importante. sí, toda la Ciudad de México, no es, era impresionante la cantidad de gente que fue a ver esa exposición. Todo el mundo me decía, ¿a poco tú estuviste involucrada en la exposición de la Chapelle? Gente que yo ni me imaginaba que le había gustado, que se le había ocurrido ir a visitarla. Y sin embargo, se convirtió en un tema de conversación en la ciudad. Y eso es fundamental para crear temas en común de una generación, sea de donde sea que provenga todo mundo. Muchos llegaban en transporte público, otros llegaban en coche privado y demás, pero estando ahí la experiencia era compartida y eran todos iguales y todos tenían la misma emoción. Entonces eso para mí es fundamental. Para mí lograr eso es sin duda una de las grandes virtudes que debe de tener un museo. Y creo que más y más, digo, la gente, las personas que trabajamos en el museo nos estamos convenciendo que sí, el museo debe de ser un lugar en donde se encuentren y que se discutan cuestiones actuales y donde la gente puede encontrar una respuesta en esto. Cada vez se van a medir menos el éxito de los museos por la cantidad de gente que entra o por si fue negocio o no fue negocio, si se logró salir a mano con la inversión que significó. Cada vez va a ser más lo que dejó a nivel de formación, de formación educativa, espiritual y cívica, casi, ¿no? Entonces, creo que todos nos tenemos que concentrar mucho en la importancia de los museos en ese sentido y fomentar actividades que logren eso. Ese es lo que queremos lograr a través de las instituciones que por años ya se han construido, que ya ha habido mucha gente dedicada en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Sí. Pues sigamos en esta narrativa, ¿no? De lo intangible que no se ve, pero de la cohesión, de la unión, de la armonía. No es una cosa muy costosa, o sea, no ver ese lado nada más, sino también ver el lado positivo, pero positivo en un grado enorme. El lado, sí, espiritual, pero como dices tú, no, sí, es florecimiento espiritual, sí, pero también de pertenencia, un sentido social. Y creo que esto, ahora que estamos en este momento en donde todos los museos están cerrados y que se tiene que hacer una evaluación de cómo se va a reabrir todas las ofertas culturales y demás, es muy importante tener esto por lo pronto muy claro, que son experiencias fundamentales que la gente necesita y que hay que seguir dándoselas para que como personas, como individuos, sigan creciendo y se sigan acercando entre ellos y que todos tengamos esta unión necesaria para salir adelante. Pues las instituciones se pueden ir reinventando con tanto reto, tecnologías disruptivas, muchas cosas a las que nos enfrentamos las instituciones, pero con el apoyo de la sociedad civil y la armonía y la solidaridad que necesitamos en todos los países. Totalmente. Y hacer comunidad. Hacer comunidad, volvernos a encontrar, volvernos a tener confianza unos a los otros, romper esas distancias tan tremendas que se han abierto ahora con todas las manifestaciones que ha habido alrededor del mundo y con toda esta inseguridad tan grande que hemos vivido. Sí tenemos que enfocarnos por lo pronto, por un rato, en hacer comunidad desde estos espacios. Paloma, queridísima, un abrazo. No, muchísimas gracias a ti. Qué buena iniciativa, de verdad es el momento para retomar, recordar todo lo que todos hemos hecho,
retomarlo, convertirlo en reflexiones más profundas y adaptarlo a nuestros tiempos para lograr este reinicio, volver a empezar. Volver a empezar, así es, Paloma. Un abrazo enorme, cariñosísimo. Muchas gracias. Muy agradecida. Gracias, y nos estamos buscando para futuras reuniones para este foro. Encantadísima, me encanta, de verdad. Felicidades, muchas felicidades. Gracias, Bárbara. Hasta luego. Bye. Bye. En el próximo episodio de Conectarte, el jefe de la oficina de la Embajada de Francia en Monterrey, Philippe Brichoux. No te lo pierdas. Conectarte.